Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande. Sea glorificado nuestro Señor en este día que nos permite nuevamente estar al aire por la emisora con la señal que edifica, Dinámica 92.9 FM, y su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Vamos a elaborar para ustedes hoy en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, y quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. La oración nos conecta. Inicia nuestro programa de hoy. Señor, grande, maravilloso, tú que has descendido del cielo y has pagado por nuestros pecados, ayúdanos en este tiempo para poder honrarte, glorificarte, bendecirte, que todo lo que hablemos aquí sea para tu gloria, que te exalte todas tus virtudes y todas esas bendiciones que trabajas día a día en nosotros. Encomendamos este tiempo en tu nombre, Señor. Amén. Nuestros números telefónicos, los cuales ya están disponibles para que usted pueda interactuar: 0412-051-0645, 0412-056-4959 y el 0424-539-5991. A través de la web www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. En nuestro canal de Telegram, también Conectados al Camino, usted puede unirse, usted puede disfrutar de todos nuestros contenidos y los programas que están allí grabados. Vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. Dios es el protagonista de nuestra seguridad y su obra es irrevocable. Jesús asegura que sus seguidores no serán arrebatados de su mano. La seguridad de la salvación está en la fidelidad de Dios, no en nuestros esfuerzos, ya que Dios es quien inicia y completa nuestra salvación. No depende de nuestra habilidad para conservarla, sino de su poder transformador. Nuestra confianza está en la capacidad de Dios para proteger lo que nos ha dado, y la seguridad de la salvación es un regalo divino no basado en nuestras obras. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección de grandes temas tenemos la segunda entrega de la serie titulada ¿Realmente soy salvo? Meditando en la seguridad de salvación. Nuestro texto base de nuestra serie es Lucas 22:32, Lucas capítulo 22, versículo 32. Para el día de hoy estaremos analizando la base de la seguridad de salvación, y esto tiene un texto bíblico también de base, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos 16 y 17. Desarrollando esta serie que comenzó ayer, continúa con nosotros nuestro apreciado hermano Luis Torrealba, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto y representante para nuestro país de la librería Legado Reformado. Buenos días, hermano Luis, ¿cómo estás? Hermano, muy buenos días. Gracias por la segunda invitación y que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Bueno, Luis, iniciamos entonces hoy. Tenemos una introducción para este tema de la base de la seguridad de salvación. Imagina por un momento, o imaginemos todos por un momento, que eres un israelita. Estás de noche en una casa pequeña con tu familia. La única historia que tienes o que te han contado, que por lo menos has vivido, es que tu pueblo lleva 400 años de esclavitud en Egipto. Y un líder de la tribu de Leví llamado Moisés tiene una instrucción de parte de Jehová de que deben matar un cordero y con la sangre de ese animal deben pintar los bordes de las ventanas, los bordes de las puertas, para que el ángel de la muerte no se cobre la vida de tu primogénito. Estamos de noche. Imagina ahora que en la casa de tu vecino, otro israelita más, está este padre de familia y te cuenta que él no está muy seguro si ese sacrificio que hizo
y esa sangre pintada en las puertas, porque lo hizo, lo pintó, si eso de verdad vaya a funcionar. O sea, lo ve muy simple de repente, no sabe si ese ángel de la muerte va a pasar y eso no va a servir. Entonces tú tratas de animarlo, ¿no? Diciéndole que no dudes de Jehová, el gran Yahvé, el Shaddai, el que hace todas las cosas, porque si Él lo mandó, Él lo va a cumplir. Él es un Dios de pacto, así como Abraham, Isaac, Jacob. Tú estás seguro de que va a funcionar. Claro, ya tú te leíste el libro de Éxodo y por supuesto ya tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Pero tu vecino no lo sabe. Él está allí, es la primera vez. Entonces, ese vecino queda allí todo medio desconfiado y se acuesta a dormir todavía con la preocupación y esas cosas en la mente. ¿Será que era el mejor cordero? ¿Será que lo pinté bien? ¿Será que no pinté la ventana de atrás? ¿Y era necesario también? ¿O era solo la del frente? ¿Y si yo no soy digno de estar en este pueblo? Yo tampoco he sido muy bueno. Entonces, eso queda allí. Esa madrugada pasa el ángel de la muerte y se empiezan a escuchar esos gritos en esas zonas de las casas de los egipcios. Esas madres gritando. Y luego sientes que algo grande y pesado está pasando frente a tu casa y pasa por la casa del vecino también. Aquí viene una pregunta para todos. ¿A cuál de las dos casas el ángel le cobraría la vida al primogénito? ¿A la tuya, a la nuestra, en la que estamos confiados? ¿O a la del vecino que estaba desconfiado, no estaba muy seguro si realmente se iba a funcionar? Bueno, la respuesta es en ninguna. A ninguna de las dos casas. En ambas casas el ángel pasaría de largo. Porque el ángel no estaba mirando si ellos estaban seguros o no de ese sacrificio. Si ellos tenían mucha fe o tenían poca fe. Sino que él vería la sangre rociada de un sacrificio realizado, completo, y con eso es suficiente. Ya hubo un pago. Y entonces este ángel pasará de largo. O como sería más literalmente, pascuará las casas. Es lo que significa el evento de la Pascua, pasar de largo. Porque la certeza de esa salvación, de ese evento, no está en si ellos se sienten bien o si ellos durmieron bien esa noche, sino en aquel que hizo la promesa que cumpliría su palabra. Esta historia es un ejemplo vívido de cómo funciona más o menos la seguridad de salvación en nuestra vida. De que esta no depende de algo interno propio, sino de un fundamento externo, de algo que sucedió. Ahora, para nosotros como cristianos, estando en el nuevo pacto, esta esperanza es mucho mayor, mucho más grande. ¿Por qué? Porque este sacrificio no lo tengo que hacer yo. Ese sacrificio lo hizo Dios mismo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino y pagó por nuestros pecados. Él mismo es ese Cordero que lo pagó. Y con su sangre nos limpia de todo pecado y nos otorga el perdón. Esta es la realidad central de la seguridad de la salvación. Que la salvación no depende de mí ni de mis obras, sino de las obras de Cristo. Eso es lo que es estar en la seguridad. Cuando yo estoy en mi seguridad de salvación, yo no me miro a mí mismo, sino que miro al Cristo que fue crucificado por mí. Correcto. Allí es donde partimos. Dijo Lutero en una ocasión una frase bastante célebre. Él dice: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Tremendo. Esa es la esperanza. Así que tener la seguridad de salvación, estar seguros, se trata más de mirar a Cristo y de creer en lo que Él ha dicho y menos en mirarme a mí mismo. O mejor dicho, mirarme a mí mismo a la luz de la obra de Cristo. Correcto. Es mucho mejor. Así que ese va a ser el tema de hoy, ¿no? El fundamento, esa certeza de salvación. O cómo pues que yo puedo tener esa paz en mi corazón y descansar y estar seguros de mi salvación. Porque si bien yo puedo ser salvo, es algo externo, a veces saberlo o estar convencido, estar consciente, no siempre es fácil. Pero siempre debemos tener la perspectiva correcta de que eso no depende de mí, sino de Dios. Bueno, preparados entonces nuestros estimados oyentes. Solamente primer segmento. En el segundo, bueno, como dijo nuestro hermano Luis, prepararse que lo que vamos a ver es interesantísimo. Bueno, Luis, entonces continuamos con el análisis. Ya acá en este segundo segmento hemos visto la introducción de en sí, como solamente titulado y con la ilustración, lo que es esa seguridad de salvación. Pero ahora entonces ya desarrollándolo por completo, a quién también se les daba esa seguridad. Si pudiéramos hacer la pregunta, ¿no?, de qué es en sí, o si pudiéramos dar una definición de qué es seguridad de salvación y para quiénes se les da esa seguridad.
Seguridad de salvación o estar seguros de la gracia y del amor de Dios, como el término completo, ¿no? Estar seguros de la gracia y del amor de Dios para con nosotros, es tener un conocimiento completo y firme de que estamos en el estado de gracia, de que somos salvos. Es un conocimiento pleno, completo, no es algo probable, no es que más o menos me siento, no, es tener un convencimiento completo. Y también esa capacidad o el poder regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios, poder decir, me regocijo en eso. Y es una esperanza que no avergüenza, está por encima de todo. Ahora bien, la seguridad de salvación habíamos dicho que no es lo mismo que objetivamente ser salvo. ¿Sí? No es exactamente lo mismo, pero el fruto de ser salvo, entre otras cosas, es disfrutar de la seguridad de estar en la gracia de Dios. ¿Sí? Cristo hace la obra por mí, el Espíritu Santo me salva, me regenera, y como regalo adicional, de parte de ser salvo y ser adoptado y formar parte de la familia de Dios, es que me da ese disfrute, ese pleno convencimiento de que sí soy hijo de Dios. Ese es lo que se trata de la seguridad de la gracia de salvación. Ahora, esta seguridad no la tiene cualquier persona, sino solamente aquellos que creen verdaderamente en el Señor Jesús, aquellos que le aman con sinceridad y los que se esfuerzan por andar con toda sinceridad delante de Él. Eso es para ellos que se les promete. Es decir, a cualquier cristiano, a todo cristiano verdadero, se le promete esta seguridad. Nota que no dije que la seguridad lo tiene quienes sean perfectos o quienes se ganen el favor de Dios. No, eso no tiene nada que ver. Sino que está en aquellos que son verdaderamente creyentes. Allí radica en eso. Ahora quisiera utilizar leer el pasaje central que tenemos. No sé, mi hermano, si tienes la oportunidad de leer el pasaje que tenemos para estudiarlo. Sí, por supuesto. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén, amén. Este pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, del 16 al 17, aquí vemos varias cosas y creo que resume bastante este punto. Podemos ver al menos 5 cosas en este pasaje. Lo primero es, ¿quién es el autor de esa seguridad? ¿De quién se está hablando? Y nota que dice que es el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Es Él mismo en persona, nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. De ahí es la fuente, que por lo menos que dice este pasaje, la fuente, el autor de esta seguridad, comienza con Dios, no con mí mismo. De aquí nada más podemos ver el problema de mirarse excesivamente a uno mismo, como si la respuesta estuviera en uno. Y no, la respuesta o la fuente está en Dios, el autor de nuestra salvación. En segundo lugar, podemos ver el motivo. ¿Qué motiva o cuál es la razón por la cual este autor hace lo que hace? Y aquí vemos que dice el pasaje, el cual nos amó. Es decir, hay un amor de parte de Dios. Es algo que es incondicional de parte de Dios. Dios mismo lo otorga por puro amor. No es quienes se lo ganen, no es una deuda, sino amor, algo inmerecido. Y también dice que más adelante que es una buena esperanza por gracia, por un regalo, es algo que el Señor quiere dar en su gracia, en su bondad. Entonces ya vimos el autor, el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre. En segundo lugar, el motivo del autor para otorgar esta seguridad. Y número 3, vamos a ver las acciones del autor. ¿Qué hace nuestro autor, el único Dios verdadero? Bueno, dice que nuestro Señor Jesucristo nos amó y nos dio consolación eterna. Y aquí la forma que habla es en el pasado. Ya la consolación la estableció. Él decretó en la eternidad y la pagó en la cruz. Esa es la consolación que Él da. También dice que Él da consolación y buena esperanza. Otra vez, es algo establecido. Ya la esperanza está. Para nosotros es una esperanza que la esperamos, pero la esperanza es una realidad también. Lo que Él prometió, esa promesa está consumada y está perfecta. Es esa esperanza. Okay. Es el mismo Dios que da. Pero también hay 2 acciones que dice que hace en el presente. Ese Dios que dice conforte y después dice y os confirme. Son 2 cosas que Él hace en el presente. Es algo constante. Él está confortando. Y aquí esta idea de confortar es como abrazar, como alimentar, como calentar. Estar al lado.
es lo que hace. Y yo creo que esto es hermoso porque a veces tenemos la imagen de Dios como al final de la carrera. Él está ya esperando a que uno complete la carrera con los brazos cruzados. Hazlo y después te doy el premio. No, la meta está allá a lo lejos, pero el Dios está con nosotros, corriendo junto con nosotros o alimentándolo. Eso alimenta muchísimo nuestra fe, porque Él nos conforta y nos confirma. Él está allí, el Espíritu Santo en nosotros nos va guiando. Entonces, ¿dónde lo hace? Número 4, el campo de acción del autor es en nuestros corazones. Él conforta nuestro corazón y nos confirma nuestras acciones, todas nuestras palabras y obras. Esas son las cosas que Él hace. Él está allí en nuestro corazón y la confirma. Y en último lugar, ¿qué evidencia? La evidencia de esta seguridad es que nos estamos confirmados en toda buena palabra y toda buena obra. Las cosas que decimos, incluso nuestras oraciones, están guiadas por ese Dios que está con nosotros. Y nuestras obras también están guiadas, confirmadas por el Espíritu. Así que como yo no soy el autor de mi propia seguridad, sino que depende del Trino Dios, entonces yo debo pedir ese regalo. Ese es el punto clave, pedir. Y quiero terminar con una pregunta, es, ¿cuándo fue la última vez que le rogaste y le pediste al Padre en oración que te ayude en tus dudas y en tus luchas en la salvación? En lugar de correr, pídelo. Analicemos esta pregunta para que cuando regresemos estemos más claros. Ya en nuestra sesión de Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Nuestro hermano Luis Torrealba es este representante para nuestra nación de Librería Legado Reformado. Teléfono 0412-530-3987. Esta semana la librería está obsequiando en formato digital el libro La Seguridad Eterna, Sermones Selectos. Su autor John MacArthur. Es una colección de 4 sermones sobre la seguridad de salvación para el cristiano y es el tema que tenemos en nuestra serie. Allí va a encontrar respuestas a interrogantes como ¿podría yo llegar a un punto en el que Dios ya no me perdonará? ¿Puedo perder mi lugar en el cielo si olvido confesar un pecado? Yo creo que soy salvo, pero ¿me estoy engañando a mí mismo? ¿Cómo puedo estar completamente seguro? Bueno, allí John MacArthur examina en su estudio de de una serie de 4 mensajes actualizados llamado Seguridad Eterna. John MacArthur concluye allí acerca de 12 partes haciendo una evaluación práctica de la seguridad de la salvación. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Quiero recordarles que en el horario de las 7 de la noche usted puede también sintonizar nuestro programa bíblico Lo Mejor de la Vida, Mi Caminar Diario con Jesús, por acá por la señal que edifica Dinámica 92.9 FM. Así que agende bien todo esto. Bueno, mi hermano Luis, ya teniendo claro toda esta pregunta que dejaste, es meditar, todo lo que nos estás mostrando, de verdad que es importante que nuestra seguridad la analicemos bien, porque de lo que hablaste en el segmento anterior muestra que debemos estar seguros, que no tenemos que estar tan preocupados por tanto de saber de que lo que vivimos a diario es porque es el Señor quien lo hace en nuestras vidas. Y nosotros no estar cargados de que ante cualquier error que podamos cometer, aunque no es que estemos promocionando poder equivocarnos cada día más, no, todo lo contrario, minimizarlo. Pero esa base de esa seguridad de salvación. 2 preguntas podemos hacernos aquí y creo que la primera la vamos a responder hoy con el favor de Dios y la siguiente el día de mañana, si el Señor nos acompaña, es ¿dónde está esa seguridad? ¿Dónde la consigo? ¿En qué se fundamenta? ¿Dónde se basa? Y la segunda es ¿cómo puedo aumentarla? ¿Cómo puedo adquirirla? La primera tiene que ver con los fundamentos de esa seguridad, ¿sí? Hay una seguridad, ya sabemos que Dios es el que otorga esa seguridad, pero podemos decir que hay 2 fundamentos que nos ayudan a entender o a fundamentar esta base de la seguridad de la salvación. El primero es un fundamento principal, objetivo y externo. El segundo es un fundamento doble, secundario y subjetivo, ¿sí? Entonces el primero, que es el fundamento principal, objetivo y externo a nosotros, tiene que ver con la persona y la obra de Cristo. Como habíamos dicho, no depende de mí, sino de Dios.
Entonces, se necesita una comprensión correcta de la doctrina de la salvación y del autor de nuestra salvación eterna. Es sumamente importante saber que tanto la salvación como la seguridad están en Cristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Así que conocer y meditar en el Evangelio es y debe ser la práctica constante de todo cristiano. Debo empezar por el Evangelio. Como mi salvación no depende de mí, entonces mi seguridad tampoco, sino de Dios. Y Él ofrece esa salvación. Así que la misma fuente de mi salvación es la misma fuente de mi seguridad de salvación. Descanso. El mismo descanso, correctamente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, es Él el que amó y es Él el que ha entregado. Allí debe estar fundamentado principalmente. La seguridad de salvación se deriva del hecho de que Dios nunca pierde a los suyos. Ya entendemos que empieza por la obra de Dios, la salvación. Lo que aumenta mucho más nuestra seguridad es que Cristo no pierde por los que Él pagó. Y si nosotros estamos en Cristo, no nos vamos a perder. Así porque nadie es tan fuerte como para decirle a Dios, dame acá, te lo voy a quitar. Nadie. Y eso lo vemos en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarla de mi mano. Entonces, la seguridad de la salvación comienza con la determinación de Dios para asegurar a su pueblo. Quiero leer este versículo que puede ser muy, muy alentador para nosotros. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Hermosa manera de decirlo, es Dios el que está seguro. Entonces el carácter de Dios es la base central y la razón principal por la cual yo puedo estar seguro. Podemos decir junto con el apóstol, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. Ese es. Fiel es el Señor que nos afirmará y guardará el mal, según Tesalonicenses 3:3. Entonces, Dios ha prometido su cuidado. Y aquí está el versículo base de toda la serie, saber esa promesa que se le hizo a Pedro y a toda la iglesia. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la realidad de nuestra seguridad de salvación. Amén, hermano. Llegamos a nuestro último segmento del programa y quiero recordarle que nuestra Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto está ubicada en pleno centro de la ciudad, es decir, carrera 22 entre calles 22 y 23, edificio Lita y planta baja. Nuestros cultos de adoración se celebran en dos horarios, 8:30 y 11 de la mañana. En la tarde, pero el día miércoles, el culto de oración, 5:30. Allí estamos dispuestos a atenderle, recibirle. Ustedes bienvenidos, recuérdenlo. Bien, hermano Luis, en este último segmento concluimos pues para la segunda entrega. Veremos entonces ese doble fundamento del que hiciste mención en el segmento anterior. Exacto, si el primer fundamento es objetivo, perfecto, externo, fuera de mí, de que hay una seguridad porque el autor de la salvación lo asegura, el segundo fundamento es doble y es subjetivo en el sentido de que es lo que percibimos nosotros. ¿Y cómo comienza eso? Bueno, comienza nuevamente, que no depende de mí, sino que tiene que ver con el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nota lo que dice Romanos capítulo 8, del 15 al 16, dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Gálatas 4:6 dice lo mismo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que este testimonio que da el Espíritu en nuestros corazones no es una voz audible, ¿sí? No es que yo escucho, eres mi hijo desde el cielo. No, no es un éxtasis milagroso, una revelación nueva, que las puertas del cielo se abren y ahora tengo revelación nueva diciéndome, ahí está tu nombre. No, es una acción directa del Espíritu Santo en el interior de cada cristiano, en el corazón. Es el Espíritu el que nos confirma a nosotros, no nosotros mismos. Por eso la seguridad no es una pretensión. No es que yo pretendo ser salvo o me creo a mí mismo. No.
La relación que tenemos con Dios como nuestro Padre produce en nuestro corazón una conciencia de que ya no tenemos un juez, sino a un Padre amoroso. Eso es importante. Por eso es importante conocer a Dios. Sí, es verdad que Él es juez, pero Correcto. también es un Padre. Como es Dios el Espíritu Santo quien hace eso, entonces nuestra actitud debe ser de petición, de solicitud, para que esa verdad quede sellada. No es qué debo hacer yo, sino qué debo pedir. Porque es el Espíritu el que da el testimonio. Como decía en el segmento anterior, la idea es pedirlo. Pedirlo exactamente. En lugar de ganarnos el favor de Dios, más bien pidamos el perdón y su favor con humildad, no exigiéndole a Dios, sino rogándole, porque es el Espíritu el que da testimonio. Entonces, ese es el primer fundamento doble, subjetivo, ese testimonio que da en nosotros. El segundo son esas evidencias interiores de esas virtudes cristianas. Y aquí quiero tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno puede pensar en esto y dice, bueno, entonces, si yo estoy bien, me tengo que evaluar a mí mismo. Sí, pero evaluarnos de una manera correcta. A veces por culpa de una mala conciencia, tendemos normalmente a sobrejuzgarnos y a creer que nunca somos dignos y nunca somos perfectos y nunca suficientes. Entonces, la idea es mirar correctamente el fruto del Espíritu Santo en nosotros y cómo es que nos conforta y nos confirma. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son esas evidencias que yo debo mirar? No es qué tan perfecto soy, eso no es el camino. No es que tan bien lo estoy haciendo, no. Sino, hermano, hermana, hay fe en Jesucristo y arrepentimiento. Porque dice 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así es. Simplemente es eso, cree en el Señor Jesucristo. También aquel que reconoce que Jesús es el Señor, el que gobierna. No significa que, no es que lucho con eso, sino que yo digo, Él es el Señor. Esa es una evidencia. Dice 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es que nos permite reconocer a Jesús como el Señor de mi vida. También, ¿qué más debemos evaluar? No que tan bien me desenvuelvo, sino si yo tengo un amor sincero a Dios. Ojo, no un amor perfecto, sino un amor sincero. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Más adelante en el 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos evaluarlo. Yo de verdad amo a mi Señor. No soy perfecto, pero lo amo, sí. Bueno, si lo amamos es porque Él nos amó primero. Eso alimenta nuestra seguridad. Así es. Otro aspecto importante es si rechazamos al mundo, si realmente existe ese rechazo por las cosas del mundo. Ojo, no es que no caigamos en las cosas del mundo y que no seamos tentados, por supuesto que sí, sino que podamos decir, como dice en la Escritura, en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si yo puedo decir, sí, yo caigo en esto, pero no lo disfruto, no amo esto, me duele esto, entonces yo puedo decir, allí hay una verdadera salvación. Entonces nos lleva al otro punto, que es el dolor por el pecado propio. Un dolor sincero. Y aquí es importantísimo porque no es si es que dejaste de pecar, si ya eres perfecto. No, es si aun cuando caes te duele eso. Y si uno puede decir sinceramente, sí, me duele muchísimo. Mano, eso solo lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Porque a un incrédulo ni le duele, ni le importa eso. Si a mí me duele y yo constantemente caigo y me duele, mano, esa es una evidencia que debemos ver. Y una gran seguridad. Exactamente, porque no es que depende, ¿será que Dios estará harto de mí? No, Dios es inmutable, es imposible cansarlo. Por eso es que mi dolor lo que demuestra es que sí estoy en aquel que es perfecto. Entonces esto nos lleva a otro aspecto también, que es el deseo de querer vivir como Dios quiere. Ojo, no la perfección de vivir como Dios pide, es el deseo de querer vivir. Mira, Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Intentamos, lo queremos hacer. Por supuesto, no somos perfectos, pero sí lo intentamos. Decimos, esto es lo que Dios dice, así debo vivir. ¿Y qué es lo que hace uno? Lo que habíamos dicho, uno pide el favor de Dios, pide la gracia. No trata de ganársela, porque es imposible ganarnos el favor de Dios. Es correcto. Sino simplemente se pide. Y el último aspecto, que creo que ya involucra algo mucho más allá que algo propio, es el amor sincero por los hermanos de la fe. Si de verdad amamos a nuestros hermanos,
Y esto es claro porque 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos, nota ese énfasis, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nota el fruto que está viendo, en que yo amo a la familia de la fe. Si Cristo murió por mí y Él murió por mi hermano también, yo lo amo también. Él es mi prójimo que ha sido perdonado por Dios. Yo también. El que no ama a su hermano, dice la Escritura, permanece en muerte. Así que nuestro amor sincero por nuestros hermanos en la fe, por querer formar parte de esta familia, es otra evidencia de la salvación. Note que lo que hemos dicho hasta ahora, para recapitular nuevamente, no es qué tan perfecto eres, qué tan bien te desenvuelves, cuánto leíste la Biblia hoy, si hiciste el devocional, no lo hiciste. No, esas no son. Sino aquellas cosas que emanan de un corazón que ama al Señor, que quiere estar con Él, que está mirando al Señor y simplemente está pidiendo por su ayuda y por su perdón. Y ahí vamos a poder notar cómo en muchos salmos, y con el favor de Dios lo podemos ver mañana, la petición es esa: Señor, ayúdame. Esa mirada al Espíritu diciendo, alma mía, no te entristezcas, confía en el Señor, míralo. Porque el fundamento está fuera, porque es en Cristo, y lo puedo ver reflejado en mi corazón con el testimonio y con ese amor sincero. Qué hermoso, mi hermano, que todo esto nos pueda seguir alentando, seguir fortaleciendo, porque cuánto necesitamos de tener esa gran seguridad en nuestra vida, poder seguir adelante y poder agradar más al Señor, porque en la medida que más seguridad tenemos en Él, mejor vamos a desenvolvernos para su gloria. Bien, yo espero que usted haya sido edificado con todo lo que hemos compartido hoy, muy interesante. Mañana es el cierre de la serie. El tema que se va a tratar mañana es el cultivo de la seguridad de salvación. No se le olvide, a las 7 de la mañana estaremos por acá nuevamente. Agradecemos a nuestro hermano Luis Torrealba por haber estado nuevamente hoy con nosotros. Mañana también estará acá, si Dios así lo permite. Gracias, Señor, entonces, porque nos permitiste estar al aire. Hemos laborado para ustedes Manuel Felipe García en la dirección general de la emisora. En los controles lo hizo Alexis Azuaje. Henry Rodríguez moderó para ustedes. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.